¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo video y esta vez vamos a reaccionar a nada más y nada menos que el iceberg de Chespirito. Así es. A ver, ¿qué tal está? A ver, ¿qué pedo? Como saben, siempre reaccionamos a estos videos aquí en mi canal de Twitch, en directo, en vivo, hago streams casi todos los días. Para que vengan, para que le caigan. Ahora sí, vamos a darle play. El supercomediante. Así era presentado El su época de oro. supercomediante como un genio y un erudito número uno de la escritura, televisión aparte humorística. de que era multifacético, El Chavo. siendo no solo escritor y director, sino también actor de sus propias obras. Chespirito es y será uno de los más grandes de la comedia mexicana, tanto como por sus personajes, así como sus chistes, que quedaron grabados en el imaginario Se colectivo. escucha bien, ¿verdad? Ya. Pero no sí, todo en la vida de Roberto Gómez Bolaños fue estrellato y éxito. Hubo sombras y lados oscuros que sin duda nos hacen ver diferente a esta personalidad. Pero me van a spoilear la de la serie El Chespirito. Me van a spoilear el final. Podríamos incluso verlo como un villano. Porque yo me la ando viendo. Muy alejado de sus personajes nobles y agradables que daban lecciones de vida. Es así que te pido te pongas cómodo y sin más dilación, pasemos con el iceberg de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue el segundo hijo del matrimonio entre Francisco Gómez Linares, un pintor, hace casi 100 caricaturista e ilustrador de origen español, y Elsa Bolaños Aguilar, una secretaria bilingüe de ascendencia mexicana. Desde pequeño, Roberto mostró una gran sensibilidad artística, alimentada tanto por el entorno intelectual de su hogar como por la creatividad innata que corría por sus venas. Aunque muchos lo recuerdan por su humor, Roberto no comenzó su carrera en la comedia. Primero estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque nunca ejerció la profesión. En cambio, se sintió atraído por la escritura, la poesía y los guiones. Durante los años 50 y 60, trabajó como creativo publicitario, guionista para radio y escritor de comedia para estrellas como Viruta y Capulina. Su ingenio y constancia lo hicieron destacar en un medio competitivo. El abuelo del nieto de Capulina. A finales de los 90, ya casado con Graciela Fernández, dio sus primeros pasos como actor y productor. Lo que parecía una carrera modesta, dio un giro total con la creación de personajes como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, que marcarían para siempre la televisión en México y América Latina. Pero todo comenzó en un hogar lleno de cultura, guiado por una madre firme y un padre artista, donde el pequeño Roberto creció no solo con sueños, sino con herramientas para hacerlos realidad. ¡Eugenio! ¡Chavo! ¿De dónde viene la palabra Chespirito? ¿Me sigues viendo? El apodo Chespirito es uno de los más icónicos del entretenimiento latinoamericano, pero pocos conocen su origen exacto. Este sobrenombre proviene de una mezcla curiosa de admiración literaria y una característica física muy peculiar del creador mexicano, Roberto Gómez Bolaños. La historia detrás de este nombre es más interesante de lo que muchos imaginan. Durante sus primeros años como escritor de guiones en televisión y cine, Roberto comenzó a destacar por su ingenio, creatividad y capacidad para estructurar situaciones cómicas con profundidad. Su talento no pasó desapercibido y fue entonces cuando un productor, impresionado por su forma de escribir, lo comparó con el dramaturgo más importante de la historia, William Shakespeare. La comparación tenía su lógica. Gómez Bolaños era un creador de personajes complejos, con trasfondos sociales, que usaba el humor como herramienta para hablar de diversos temas. Sin embargo, la diferencia de estatura física entre ambos era notoria. Roberto medía apenas 1.60 y el apodo que surgió de forma cariñosa fue Chespirito, que significa Shakespearito o pequeño Shakespeare, dicho en tono diminutivo, muy al estilo mexicano. El nombre se quedó con él para siempre, con el paso del tiempo. De que le dice, hombre, usted es todo un Shakespeare, un Chespirito. Y dice, ¿cómo dijiste? Chespirito. Me gusta ese nombre. Lo tenemos. Chespirito dejó de ser solo un apodo y se convirtió en su firma artística. Es fantástico. Bajo ese nombre, creó personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín
y muchos más, consolidando un legado que hoy es reconocido en toda América Latina y más allá. Así que, detrás de ese apodo que salió de una forma de reconocer el talento de otra persona, se encontró un gigante que llegaría para quedarse. Chespirito fue para millones un pequeño gigante de las letras, un Shakespeare mexicano que transformó la comedia popular en arte, un arte que aún a día de hoy se mantiene después de su fallecimiento. Chespirito escribió 500 guiones. Uno de los datos más impactantes y a menudo subestimados del legado de Roberto Gómez Bolaños es la cantidad titánica de trabajo que realizó en solitario, aunque es mundialmente conocido por sus personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y Chaparrón Bonaparte. Lo que muy pocos saben es que Chespirito escribió más de 500 guiones, él solo, sin ayuda de otros escritores ni equipos creativos detrás. Este dato no es una leyenda urbana, está documentado por Televisa y por el propio Gómez Bolaños en entrevistas y libros. En la época en la que él producía contenido, no existía un cuarto de escritores como el que tienen las series actuales. Cada episodio del Chavo o del Chapulín Colorado partía desde su máquina de escribir, donde él construía desde los diálogos hasta las situaciones cómicas, las resoluciones de los conflictos y los remates que harían reír a millones. Entre los años 70 y 90, Chespirito mantuvo un ritmo de producción altísimo, entregando guiones semanales para la televisión y sketches para sus múltiples personajes. A eso se le suma su trabajo como guionista de cine en sus inicios y posteriormente como autor de libros y columnas de opinión. Todo esto mientras también actuaba, dirigía y tomaba decisiones de producción. Algunos críticos lo comparan con Charles Chaplin o incluso con Walt Disney por su capacidad de controlar todos los aspectos de su obra. Pero a diferencia de muchos genios creativos que trabajan con equipos extensos, Chespirito era prácticamente un hombre orquesta. Este esfuerzo titánico muchas veces fue ignorado o minimizado, especialmente en círculos académicos, donde no siempre se le ha dado el lugar que merece como dramaturgo, guionista y autor latinoamericano. Pero el dato está ahí, claro y contundente. Más de 500 guiones escritos de su puño y letra, sin plagios, sin asistentes y sin inteligencia artificial, algo que muchos ocupan a día de hoy. Ese es el verdadero genio que se escondía detrás de estos personajes, más que queridos, tanto fuera como dentro del país. Chespirito vetó a muchos actores, según rumores. Detrás del entrañable mundo de risas que construyó Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, existen múltiples versiones que apuntan a una parte mucho más compleja de su figura, la de un control creativo absoluto que no siempre fue bien recibido por todos los que trabajaron con él. Uno de los rumores más constantes en la historia de su legado es que vetó a varios actores, especialmente a quienes entraban en conflicto con sus decisiones o su liderazgo dentro del elenco. Uno de los casos más conocidos es el del actor Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko. Tras salir del programa en el año 1978, Villagrán intentó llevar a su personaje a otros países, tales como Venezuela, y producir contenido propio. Esto provocó un rompimiento total con Chespirito, quien habría usado su influencia en Televisa para que no se le volviera a contratar y se permitiera el uso de personajes relacionados con la vecindad. Por jugarle albergas. Otro caso es el de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien años más tarde reveló que tuvo que luchar legalmente por los derechos de su personaje, ya que no podía trabajar libremente fuera del paraguas de Televisa sin enfrentar consecuencias. Aunque no se ha confirmado de forma oficial, muchos sostienen que Chespirito habría vetado su participación en nuevos proyectos o en reuniones del elenco original. Hay una entrevista muy reciente de María Antonieta de las Nieves con Pati Chapoy, en donde ella argumenta que registró a la Chilindrina porque ninguno de los personajes de la vecindad estaban registrados, o más bien, no se había renovado su registro. Porque no lo registró Godínez. Y así, ella pudo quedarse con el personaje. También se ha dicho que Rubén Aguirre, quien actuó como el profesor Girafales, pasó por un distanciamiento con Chespirito, y que Ramón Valdés, aunque muy querido, terminó saliendo del show por diferencias personales y cansancio, sobre todo porque Florinda Mesa, que se terminó convirtiendo en esposa de Chespirito, le daba órdenes,
y él dijo que ninguna mujer le iba a dar órdenes y prefirió salirse del elenco. Lo cierto es que, aunque Roberto Gómez Bolaños fue un genio creativo, también era alguien muy celoso de su obra, lo que llevó a muchos a verlo como alguien inflexible y dominante en el control de los personajes y los derechos. Aún hoy, el tema de los eventos sigue siendo parte de las conversaciones turbias que rodean su legado. Chespirito ganó millones, pero les pagaba mal al elenco. Uno de los rumores más persistentes y también de los más polémicos en torno a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, es que a pesar de haber generado millones de Dragon Ball, con sus programas, giras y personajes de Dragon Ball, sería como si licencias internacionales. Básicamente que los vetaron, pues, bueno, pues dice que de cuenta que la Chilindrina se registró su personaje porque pues vio que no estaban que lo acompañaron, no recibieron un trato económico justo. Aunque no todos lo han confirmado abiertamente, varios ex integrantes del elenco han hablado de malos pagos, ausencia de regalías y contratos poco favorables. Durante los años 70 y 80, los programas de Chespirito eran un fenómeno imparable, sobre todo en países de América Latina tales como Brasil, Perú, Chile e inclusive fuera del continente, en países como España. Los episodios se retransmitieron durante décadas, generando ganancias millonarias para Televisa y para Chespirito, quien tenía los derechos de todos los personajes y creaciones. Sin embargo, actores como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves han revelado en entrevistas que no recibían regalías por las repeticiones, a pesar de que sus personajes eran pilares del éxito del show. Ramón Valdés, uno de los más queridos por el público, falleció sin fortuna, y Edgar Vivar declaró en más de una ocasión que tuvo que buscar otros trabajos porque el dinero del programa no alcanzaba para vivir. Florinda Mesa. Es que decían que les pagaban 100 pesos por capítulo que grababan. A 100 pesos de esa época. Fue pareja de Chespirito y también parte del elenco, ha defendido las decisiones del creador, afirmando que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Sin embargo, la mayoría coincide en que las ganancias no se distribuyeron de manera equitativa, especialmente en una industria que seguía creciendo gracias a su obra. Este es un contraste fuerte. Mientras Chespirito vivía cómodamente y protegía con celos los derechos de su obra, varios de sus compañeros lidiaban con problemas económicos, aun cuando sus rostros seguían apareciendo diariamente en la televisión de todo el continente. Hoy, este punto oscuro sigue generando debate. ¿Fue un genio con visión empresarial o simplemente alguien que no compartió lo suficiente con quienes lo ayudaron a construir su imperio? Eso ya lo dejaré a tu criterio. Cuéntame lo que piensas aquí abajo, en la caja de los comentarios. La teoría de que todo el universo de Chespirito ocurre dentro de la mente del Chavo. Entre las teorías más turbias y profundas del universo de Chespirito, hay una que ha ganado fuerza en foros, videos y discusiones en redes. Y esta es la idea de que todo lo que vemos en la mente del Chavo del Ocho no es real, sino que ocurre dentro de la mente del propio Chavo. Un niño abandonado, traumatizado y posiblemente huérfano. Esta teoría nace de que nunca vemos a los padres del Chavo. No se sabe con certeza dónde duerme y jamás se menciona su pasado, más allá de frases vagas como «fue a parar a la vecindad por casualidad» o que vive en el barril. Según esta interpretación, el Chavo no vive en la vecindad, sino que se esconde en un lugar abandonado, posiblemente un orfanato o incluso en la calle, se ha mencionado, y crea en su mente un mundo donde tiene amigos, comida, aunque siempre tiene hambre, y una rutina diaria. Cada personaje, según esta teoría, sería una representación simbólica de figuras que el Chavo anhela o teme. Don Ramón, un padre ausente pero cariñoso. Teoría fumadota, ¿no? La Chilindrina, una figura fraternal. Kiko, el niño rico, que tiene todo lo que el Chavo no. Doña Florinda, la autoridad abusiva. El profesor Girafales, un adulto protector, idealizado. Incluso el humor absurdo, el Chavo los vive en el repetitivos, los malentendidos
y la violencia cómica podrían ser una vive forma en de procesar el dolor departamento de su del abandono, usando el juego como una forma de evadir su triste realidad. Pues exactamente. Hay quienes van más lejos y aseguran que el chavo falleció y que todo lo que vemos es su cielo imaginario. Sí, en el diario del chavo. Obviamente de esto no hay evidencia oficial que confirme esta teoría o hipótesis. El tono agridulce del show, los silencios emocionales y algunos episodios más melancólicos, como el del Globo o el Día de Reyes, alimentan esta idea. Lo que para millones fue solo una comedia infantil, para otros es una historia trágica, disfrazada de risas, que solo el chavo comprendía completamente. El pilar y la pieza clave del éxito de Chespirito, Graciela Fernández. Gran parte del éxito de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, no habría sido posible sin el apoyo incondicional y estratégico de su primera esposa, Graciela Fernández. Desde sus primeros años de matrimonio en 1968, cuando ella tenía apenas 15 años y él 22, Graciela no solo fue compañera en lo personal, sino también una fuerza impulsora clave en su vida profesional. Al principio, Roberto trabajaba en una fábrica, cortando remaches, pero fue Graciela quien, convencida del talento de su esposo, lo alentó a renunciar a ese empleo estable y perseguir su verdadero sueño, ser escritor y comediante. Ese acto de fe no fue anecdótico. Ella lo impulsó a dar el salto hacia la carrera, que sin ese apoyo podría haber quedado estancada. Durante las giras del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, Graciela no solo se limitaba a cuidar del hogar, sino que acompañaba a Roberto, gestionaba viajes, colaboraba con el equipo de producción y sostenía la estabilidad emocional de su familia, de 8 personas, porque Roberto y Graciela tuvieron 6 hijos. Su presencia solidificó el soporte familiar necesario para que Chespirito pudiera dedicar largas horas al guión y la actuación, sin preocuparse por lo doméstico o cosas de su hogar. El rol de Graciela trasciende lo emocional. Fue socia creativa. Fue ella quien cosió el primer traje del Chapulín Colorado, un aporte con valor simbólico y técnico. Diseñó el corazón rojo con la CH en el pecho y ajustó todos los detalles para que el traje funcionara ante la pantalla de croma, como recordó su hija Marcela en una entrevista. Este traje icónico no hubiera sido posible sin un ojo estético y sus habilidades manuales con la costura. Una faceta poco conocida pero vital. Además, la serie biográfica de HBO Max, Chespirito, Sin Querer Queriendo, interpretada por Paulina Dávila y Macarena García como Graciela, destaca cómo ella fue una guía constante. Su personaje no solo aparece apoyando emocionalmente, sino que también se le muestra como consejera de guiones y decisiones creativas. En la historia se reconoce que Graciela no fue solo una musa, sino también pieza fundamental del motor creativo. A pesar de esto, su historia ha quedado opacada por las luces de Chespirito y su posterior relación con Florinda Mesa, pero sus aportes emocionales, logísticos y creativos transformaron la vida y carrera de Roberto. Sin Graciela, es posible que el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado nunca hubieran despegado de la misma manera, o lo habrían hecho sin la fuerza familiar que ella representaba. Mientras el mundo celebraba a Chespirito, dentro de su hogar existía una versión silenciosa de la historia, la de una joven madre, esposa y colaboradora que tejía el éxito de su esposo con mano firme. Más allá del traje del Chapulín, Graciela intervino en decisiones clave, como el tono de la historia, el diálogo y la identidad de los personajes. Era común verla en el set de grabación, observando, corrigiendo detalles y ofreciendo retroalimentación. Es cierto, es la esposa de Kiko. El equipo de producción tenían gran estima, no solo por su carácter amable, sino porque aportaba orden, cercanía en un ambiente de egos y presión. Ella representaba un equilibrio familiar que permitió a Chespirito funcionar como guionista incansable e intérprete carismático. Lo importante que fue Graciela también se refleja en el guión biográfico. Aparecen escenas que reproducen conversaciones entre ambos, donde ella cuestiona decisiones laborales, abordajes morales de sketches y sugerencias del drama. Esto deja ver que su visión se filtró en la obra, incluso cuando el crédito recayó solo en Roberto. Cuando surgieron tensiones, como la cercanía de Chespirito con Florinda Mesa y las infidelidades que el propio tono de la bioserie expone, Graciela enfrentó cambios personales drásticos. Las fracturas en su matrimonio fueron profundas. Sin embargo, ella mantuvo la calma, cuidó de la familia y sostuvo el hogar. En el divorcio de 1989 hubo un aparente arreglo económico
que la dejó con recursos, pero también con la responsabilidad de criar 6 hijos y sostener el legado emocional de Chespirito. Su huella creativa sobrevivió incluso después del divorcio. Cada petición de El Chapulín Colorado, cada recuerdo del traje o los guiones cautivadores contenía elementos donde su influencia no podía ocultarse. Sin ella, esas historias habrían tenido otro color, menos cercanas, tal vez menos emotivas. Hoy, casi 40 años después del divorcio y 11 del fallecimiento de Chespirito, la obra que nos muestra a unos niños de vecindad pobre o un chapulín desafortunado pero valiente sigue transmitiendo valores universales. Ese corazón rojo no solo representa valentía, es un símbolo de la complicidad familiar entre Roberto y Graciela, un tejido creativo hecho en casa y para la familia. Además de sus aportes visibles como la confección del traje, Graciela también fue un eje de estabilidad emocional en una industria cargada de estrés, celos profesionales y presión constante por generar contenido exitoso. Muchos cercanos a la familia han señalado que ella era quien ponía orden en el caos, quien aterrizaba a Roberto cuando los egos o el cansancio amenazaban con sobrepasarlo. Durante los primeros años de fama de Chespirito, cuando el fenómeno del Chavo del Ocho comenzaba a conquistar América Latina, Graciela mantuvo un perfil bajo, alejada de las cámaras, pero no de la creación. Aportaba ideas, revisaba libretos e incluso fungía como el primer filtro de muchos chistes y situaciones que luego veían la luz en pantalla. Una anécdota poco conocida es que Graciela solía escribir notas manuscritas con observaciones sobre ciertos guiones, sugiriendo ajustes de tono o enfoque. Roberto las tomaba con seriedad y muchas veces modificaba partes del libreto, según sus observaciones. Esto demuestra que su influencia era constante, aunque nunca fue reconocida públicamente como escritora o asesora oficial. Llegados a este punto, considero que lastimosamente no se le dio todo el reconocimiento que ella merecía, ya que Graciela, si bien no hizo todo, fue un empujón que Chespirito, o mejor dicho Roberto, necesitaba para tener éxito, y vaya que lo tuvo. Graciela fue el pilar escondido en la vida de Chespirito y todo su universo, y con la bioserie se dejó ver que ambas esposas que tuvo Roberto, ella era con quien debió quedarse toda su vida. Pero bueno, como seres humanos no somos perfectos. Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer un error de esta calaña, y muchos creen que dejar a esta mujer, que era oro puro, por Florinda Mesa, fue uno de sus peores errores y defectos. Pero dime, ¿cuál es tu pensar? El diablo de este puesto? es el diablo. En los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. ¿Acabó? Espero que te haya gustado. Ya hemos visto el iceberg de Chespirito. Este iceberg ha sido realmente curioso. Y evidentemente lo traigo porque está en tendencia el tema de este personaje. Pero me gustaría que me dijeras, ¿te gustaría ver una parte 2? Si es así, no... Estuvo curiosón. Pero bueno. Y es todo. Ya es toda, gente. Ya es toda. Ya se acabó. Pero bueno. Cuídense. Dejen su like. Y ahí nos vemos en el siguiente video, Nos vemos. Adiós. Adiós.